Miren, gente, les quiero compartir algo que ya llevo tiempo que he estado estudiando y he estado aplicando, que es sobre la transmutación sexual y de cuáles son las emociones más poderosas que influyen en la mente de los humanos, sobre todo de los hombres, de cómo obviamente todos sentimos estas emociones, que es la del sexo y la del amor, y la mayoría las expresamos de forma como pensamos que es normal físicamente con otra persona o uno mismo. Y aquí en este libro, que es el de Piense y hágase rico, aprendí o vi cómo puede funcionar, cómo transmutar esas emociones para lograr otras cosas. Aquí dice que estas emociones te pueden o llevar a hacer cosas muy grandes, o también te pueden llegar a la destrucción si no las canalizas correctamente. Entonces, miren, les voy a leer aquí un poquito de qué es y de cómo influye sobre todo en los hombres, y les voy a contar porque al leer esto hizo mi cabeza un clic de decisiones que tomé antes, que en ese entonces yo no tenía idea de estos temas, pero ahora que los leo pues entiendo qué fue lo que dominó a mi cabeza y qué fue lo que me hizo tomar decisiones. Y miren, dice: la transmutación del sexo es simple y fácil de explicar. Significa cambiar la mente de pensamientos de expresión física a pensamientos de otra naturaleza. Es decir, o sea, cada que tú tienes estas emociones del sexo, en vez de expresarlas físicamente tú solo o con otra persona, esos pensamientos los puedes canalizar a otras actividades. Dice: el deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando se ven impulsados por este deseo, los hombres desarrollan una agudeza de imaginación, valor, fuerza de voluntad, perseverancia y habilidad creativa desconocida para ellos en otras ocasiones. El deseo de contacto sexual es tan fuerte e impulsor que los hombres llegan a arriesgar su propia vida y su reputación para complacerlo. Cuando es controlada y redirigida hacia otras líneas, esta fuerza motivadora conserva todos sus atributos de agudeza, de imaginación, valor, que pueden ser usados como poderosas fuerzas creativas en la literatura, en el arte o en cualquier otra profesión, incluyendo desde luego la acumulación de riquezas. Es verdad. Entonces esto nos dice que, y eso es algo que todos sabemos o todos hemos visto, que los hombres hemos hecho cosas inimaginables por estos deseos sexuales, por querer estar con una mujer, y esta es la explicación de por qué pasa, porque esas emociones son las que dominan al humano. Entonces yo cuando leí esto me transporté a una ocasión que yo hice algo similar. Yo vivía y estas emociones también te llevan a que tu cabeza cree y planifique cosas para que se hagan posibles, para satisfacer esos deseos. O sea, cuando tú tienes un deseo sexual por una mujer, tu mente crea planes para que pase. Y a mí fue lo que me pasó. Yo hace unos años pues tenía una pareja que ella estaba en México y yo estaba acá en Estados Unidos. Terminamos y ya había pasado un año y pico de que no tenía contacto con ella, pero se acercaba la fecha de mi cumpleaños, en mayo del 2023. Entonces pues ya yo inconscientemente o como que muy dentro de mí tenía como la esperanza de que ella me buscara el día de mi cumpleaños, que me buscara para hablar o para regresar, ¿no? Y pues llegó el día. Yo ya no tenía contacto con ella, entonces el teléfono que usaba cuando hablaba con ella, pues ya, o sea, no había manera de que me contactara más que por un teléfono que yo tenía, que estaba viejo, roto y que ya no servía. Entonces ese día de mi cumpleaños, pues en todo el día obviamente no me habló nunca me llegó una llamada, y yo prendí el teléfono
como con esperanza de que a ver si me manda un mensajito o algo, ¿no? Prendí el teléfono y ya me fui a dormir, y en la madrugada empezó a sonar, ¿no? O sea, nunca le entraban mensajes ni llamadas. Era bien raro cuando de repente agarraba y de repente no. Entonces le entra una llamada al teléfono, pero o sea, todo esto que les digo ya estaba en mi mente antes. Le entra la llamada de mi teléfono y yo desde que vi el número ya sabía que era ella. Era un número desconocido, pero era de México. Y yo luego, o sea, desperté y luego dije, es ella. Y contesté y sí, era ella. Y pues bueno, hablamos. Obviamente ella nunca me habló nada de como de regresar, simplemente fue como para felicitarme y ya, ¿no? Pero yo, desde que terminó la llamada, empecé a buscar vuelos para México. Y gente, o sea, yo no tenía ni la certeza ni nada de que iba a regresar con ella o de que podía pasar algo, pero yo ya había comprado mis vuelos para irme a México a verla. Era mayo y yo los compré para finales de julio o para agosto, algo así. Y desde ahí, todos los días, o sea, yo me obsesioné con ella. O sea, me obsesioné con eso, pues, con el tema de verla. Obviamente, lo que dice aquí en este libro, en cuanto hablé con ella, pues cuando se mezclan las emociones del amor y del sexo, pues, o sea, yo me obsesioné con eso. Todos los días pensaba en cómo le iba a hacer para irme. Yo me imaginaba cómo me iba a ir vestido, yo me imaginaba a qué iba a oler, yo me imaginaba qué le iba a decir cuando la viera, qué íbamos a hacer. Todo estaba en mi mente. O sea, de hecho yo cerraba los ojos y practicaba qué le iba a decir y me imaginaba qué íbamos a hacer, todo eso. Yo no pensaba en otra cosa más que en eso. Y en ese momento yo no tenía dinero como para hacer algo en México. Y no me pregunten cómo, pero mi cerebro hizo que en 2 meses hiciera más dinero de lo que había hecho en todo lo que iba del año. O sea, yo conseguí suficiente dinero yo me quería comprar un carro y quería ir me quería vivir con ella. Y pasó, gente, o sea, llegó la fecha y todo lo que pasó, yo ya me lo había imaginado. Como me fui vestido tal y como me imaginé, sí, me vi con mi familia, estuve con mi abuelito, le pedí su carro y de ahí me fui a Querétaro manejando. O sea, fíjense todo lo que hice. Y para muchos de mi familia era como, estás loco, güey, o sea, vas a dejar tu trabajo, vas a venir y te vas a gastar todo en eso. Y yo, pues obviamente en el momento decía, sí, pues es lo que yo quiero. Y fíjense, o sea, viajé de aquí de Las Vegas a Tijuana 8 horas en camión. Luego 3 horas en avión a México. Y luego de México a Querétaro 4 horas manejando. O sea, imagínense cuánto tiempo. Y yo me imaginaba hasta qué música iba a ir escuchando. Y llegué y la vi y le dije lo que había pensado. Y de ahí nos fuimos a comer, fuimos a dormir. Luego al otro día fuimos a pasear. Y hicimos todo lo que yo imaginé. Me fui a México, de Querétaro a México. Me compré el carro que había imaginado. Me fui a vivir con ella como había imaginado. Y todo en ese momento pues no tenía sentido. Simplemente yo pensé que era lo correcto. Pero ahora que leo esto, pues se explica, ¿no? Que aquí dice que el hombre es capaz de hacer todo por complacer esos deseos. De hecho, miren, por acá dice algo de otra cosa. Déjame encontrarlo. Miren esto que dice. Cuando el hombre se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser capaz, y usualmente lo es, de alcanzar grandes logros, pero sus acciones pueden ser desorganizadas, distorsionadas y totalmente destructivas cuando se ve impulsado por su deseo de agradar a una mujer, basándose solo en la motivación del sexo. Un hombre es capaz de robar, engañar e incluso de asesinar, pero cuando la emoción del amor se mezcla con la emoción del sexo, ese mismo hombre guiará sus acciones con mayor cordura, equilibrio y razonamiento. Ahora, ¿cómo es que puedes hacer la transmutación
de cuando tienes esos deseos. Y yo lo he venido aplicando los últimos meses, que es que todos sabemos que todos los hombres, o hombres y mujeres, cuando tenemos deseos sexuales o así, pues lo que queremos es expresarlos de manera física, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, si con esos pensamientos pude crear y hice todo lo posible para irme a México y ver a la persona que quería ver, ¿qué pasa si cuando tenemos esos pensamientos redirigimos nuestra mente a otras cosas, como a negocios, ideas, proyectos que quieras hacer, entender algo? Y yo lo empecé a hacer. Cada que es diario, cada que siento como esos deseos sexuales o así, me siento, cierro los ojos y me empiezo a imaginar cosas, obviamente cosas como negocios, empiezo a imaginarme a mí haciendo cosas, me empiezo a imaginar a mí con el carro que quiero, con la casa que quiero, con el negocio que quiero. Y pues la gente que me conoce, antes de que yo conociera esto, no hablaba más que de fútbol, de mujeres y de apuestas, era lo único que yo hablaba. Y una vez que conocí este tema, mi cabeza como que se ha expandido, mi cerebro se ha expandido y comprendo más cosas, veo muchas cosas. Y aquí ves pues la importancia de saber y conocer este tipo de información y del poder que tiene estas emociones. Otro ejemplo de estas emociones es que yo creo que a todos les ha pasado, que muchos dicen como cuando tienen ese deseo sexual y lo hacen con cualquier persona o solos, después como que se arrepienten, ¿no? Como que no se siente bien, como que ¿para qué lo hice? O no me gustó, o X cosa. Y todos sabemos que cuando se mezclan esas emociones, el sexo y el amor, pues sabemos que es lo mejor que hay. Tener a una pareja donde hay amor y hay conexión sexual, pues es lo mejor que existe, ¿no? Pero bueno, es lo que yo quería compartirles, y para invitarlos a que pues, hagan más conciencia de sus emociones y del poder que tiene la mente cuando estas emociones dominantes las tienes, pues puedes crear cosas que a lo mejor creas imposibles.